Bueno, pues esta sintonía ya saben lo que significa aquí en Buen Día. Y es que Mónica Bóveda está ya con nosotros para hablarnos del Show de la Palabra, que hoy además está enfocado y especialmente dedicado a contar historias, pero hacerlo pues de una manera efectiva y gracias a una serie de ingredientes que ella nos va a contar y va a compartir con todos ustedes hoy. Muy buenos días, Mónica, ¿cómo estamos? Muy buenos días, Sheila. Estoy fenomenal y estoy encantada también de escuchar tu voz. Hoy especialmente tienes una voz muy agradable, que lo sepas. Ay, bueno, o sea, no es que los otros días no la tengas, pero hoy especialmente yo te he venido escuchando por el coche y tu voz, no sé por qué, me resultaba muy agradable hoy. Pues, y fíjate que hoy hemos contado cosas que no eran nada agradables, porque al final, aunque una voz intente ser lo más, pues cercana posible o agradable posible, a veces, ya sabes, lo de las noticias es así. Yo justo te he escuchado cuando estabas hablando sobre cultura con Miguel Ángel. Uh-huh. Estabais hablando de las medidas de seguridad que estaban adoptando para todos los eventos de cultura este fin de semana. Y ahí ha sido donde te he escuchado. Puede que la cultura despierte emociones y que eso se transmita a través de la voz. Puede ser, claro que sí. Bueno, me refería, claro, el tema del año, ese es lo que es, y ya vemos que en Cantabria no nos está yendo del todo bien. No vamos a ser positivos en exceso, quiero decir, hay que ser optimistas, por supuesto que sí, pero bueno, hay que estar también pendientes de lo que está sucediendo y Cantabria no registra en absoluto los datos que nos gustaría a todos contar. Bueno. En todo caso, como vamos a hablar de historias y vamos a hablar de contar, ya sean historias bonitas o no tanto, hay una serie de ingredientes que tú nos has preparado aquí para meter en la olla y cocinar bien pues una historia que llegue, que traspase micrófonos, fronteras, oídos y corazones. Y ahora más que nunca las historias son importantes, Sheila, por lo que tú nos estás comentando, ¿no? Que la situación, pues bueno, no es de lo más agradable, ¿no? Estamos viendo una circunstancia, pues bueno, que se están cerrando incluso aulas de colegios, hay sitios que están confinados y yo creo que ahora más que nunca es el momento para darle más poder a las historias. ¿Y qué os vengo yo hoy a contar? Bueno, pues lo primero de todo, cómo contar historias, pero antes de aprender a contar historias, que creo que son muy necesarias, quiero transmitiros por qué son importantes las historias, ¿no? Hay muchas razones, pero bueno, me gustaría resaltar 3 razones. La primera y la más importante de todas es que a través de las historias cambiamos de emoción y eso al final lo que quiere decir que cambiamos de conducta. Es decir, yo siempre defiendo a capa y espada que las personas cambian de conducta no por la razón, porque somos seres emocionales, sino a través de las emociones. Esto viene muy al hilo, pues lo que siempre hablamos muchas veces con nuestros pequeños o lo que siempre uno recuerda de cuando era niño. No hagas esto que te vas a caer. Ahí estamos utilizando la razón para convencer al otro y el otro no va a terminar de entender eso nunca. Y por más que te lo digan y que encima te lo digan en voz alta y ya pasamos a un siguiente nivel gritando, pues ahí no hay nada que hacer, Sheila. No. Entonces hay que cambiar de estrategia. Entonces, claro, si con los gritos y con la lógica no toques eso, no podemos, bueno, pues vamos a ser inteligentes, vamos a cambiar la estrategia y vamos a empezar a contar historias, porque las historias nos cambian de emoción. Uh-huh. Entonces, a través de las historias cambiamos esa emoción y vamos a ser capaces de conectar mejor con nuestro público. A través de las historias, además, apuntamos al corazón y cuando ya hemos apuntado al corazón y le sacamos al niño de la rabia, ¿no? Esa que tiene, le llevamos a la emoción de la curiosidad. Entonces, las historias son importantes porque nos pueden sacar de la rabia a la curiosidad. Uh-huh. Y eso ya es un paso. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que cuando ya estamos en el momento de la curiosidad, ahí es cuando aprendemos, Sheila. Claro. Mira, viene muy al hilo. Bueno, de entrada, claro, recordar que tenemos aquí en nuestro programa un gran contador de historias en Cantabria que se llama Julianini, que hoy estaba previsto, por cierto, que entrara en directo, no ha podido ser, pero en todo caso vamos a estudiar, a analizar muy bien una de sus historias gracias a lo que nos vas a comentar, ¿no? Pero me refiero que precisamente en este programa
Ayer, si no me equivoco, nos visitaba Gemma Aguirrezábal, Ana Ruiz y Cruz Celis y estuvimos manteniendo una tertulia. Bueno, el final de la misma consistió en una recomendación literaria. Y Gemma, recuerdo que dijo, voy a hacer una recomendación literaria de un libro que no he leído. Claro, y ahí en ese momento todo el mundo pensó, pues a ver qué va a contar, pues cómo recomiendas un libro que no has leído, ¿no? Uno pues empieza a imaginar quizá el chascarrillo, pero fue muy inteligente porque dijo, cuidado, es un libro que recomiendo, que no he leído, pero porque fue el que una compañera del club de lectura, María Ángeles Eguiguren, recomendó a otro compañero antes de que nos abandonara. Bueno, fue al final una historia muy emotiva, que fíjate cómo empezó, ¿no? Lo que nos contaba Gemma, esa recomendación literaria, y luego, claro, nos dejó a todos pues emocionados, ¿no? Me acabas de llegar al corazón con esto que me estabas contando. ¿Ves cómo las historias cambian de emociones cuando las contamos? ¿No? Fíjate. Sí, se me ha puesto la carne de gallina. ¿Ves? Con esto que me acabas de contar. Eso que te lo he contado yo así rápidamente pues, y muy mal, pero... Un buen ejemplo para demostrar que las historias nos cambian de emociones y a partir de ahí, bueno, pues nos despierta esa curiosidad. Pues ahora tengo curiosidad por saber el título del cuento, pues del libro. No lo recuerdo, pero... Bueno... pero no bueno, lo buscaré apuntado, porque conozco a Ana. Pero bueno, esa es una segunda razón que ahora está muy bien demostrada, esta evidencia que acabamos de hacer. Y una tercera razón que quiero dar a los oyentes de por qué las historias son importantes es porque nos capta la atención. Ahora mismo tú me estabas contando eso y yo estaba... completamente solamente atendiendo a lo que tú me estabas contando. Hoy sabemos que las clases, desgraciadamente, si las cosas no van bien, pues habrá muchas cosas que se tendrán que hacer online. Uh-huh. Entonces, ya que tenemos que formar a los alumnos a través de la pantalla, vamos a utilizar las historias para cambiarles de emociones, sacarles del miedo. Así aprenderán, despertarán esa curiosidad a través de las historias, porque las historias, ¿no?, tienen siempre un mensaje y además vamos a captar la atención a través de las pantallas, porque nuestra atención en 3 minutos se va a través de una pantalla. Uh-huh. Entonces, yo lo que quiero transmitir hoy es que utilicemos las historias sobre todo a través de la formación online, porque es un recurso muy potente para que los niños aprendan en esta nueva normalidad que estamos viviendo. Bueno, pues antes, perdona que te interrumpa, te había comentado que no recordaba el título, pero como tenemos aquí a nuestro gran Javi, que es nuestro técnico invisible para muchos oyentes, pero que está ahí, sin él no seríamos pues nadie, la verdad, pues mira, nos lo ha rescatado y es El lector de Julio Verne, el título que nos dejó ayer Gemma Aguirrezábal de Almudena Grandes. Me lo acabo de apuntar, venga. Seila, para nuestro club de lectura también del Show de la Palabra. Venga. Bueno, y ahora, como ya sabéis la importancia que tienen las historias, tenemos la historia de Giulianini, pero yo no sé si antes de la historia de Giulianini o después, te quiero preguntar una cosa, Seila. ¿Qué necesitamos para contar una historia? Pues vamos a escuchar Giulianini y luego intento responder. Vale. Hoy vamos a volver a contar un cuento. Bueno, aunque este cuento tiene muchas versiones en muchas culturas alrededor del mundo, yo la primera vez que lo conocí en su versión japonesa, que se llama La princesa ratona. Uh-huh. Y cuenta la historia del rey de los ratones que vivían en Japón, en los arrozales de Japón. Tenía una hija a la que quería, por supuesto, con toda su alma. La quería tanto a esta princesa ratona que cuando llegó el momento, claro, pues cuando quiso casarla con alguien importante. Bueno, el caso es que se presentaron allí bastantes candidatos y se presentó un ratoncito gris y el ratoncito gris pidió la mano de la princesa y aquello ofendió muchísimo al rey de los ratones, como diciendo, pero ¿tú quién eres? ¿Quién te has creído que eres para venir aquí a pedir la mano de mi hija? Mi hija no se puede casar con un cualquiera. Mi hija es tan importante que solo puede casarse con el más importante del mundo. De hecho, que él quería saber quién era esa persona, la más importante del mundo. Así que... Seila, mira, ¿lo hemos cortado por qué? Lo hemos cortado porque quiero que a medida que vayamos escuchando la historia, vayamos sacando qué es lo que necesitamos para contar una historia. Esta historia dura 4 minutos solamente. Uh-huh. Pero fíjate, en este minuto, que no sé si ha sido un minuto, ya han salido algunos de los elementos muy importantes para
contar una historia. Bueno, y Mónica, no sé si recuerdas alguno, a ver. Mónica haciendo uso de sus elementos de atrecho y apoyos. Una cajita con el show de la palabra. Que es la batidora. La batidora del show de la palabra. De historias. Aquí creamos historias, ¿eh? Bueno, ya estás generando curiosidad. Es una lástima que en la radio no tenga imagen de me cachir la mano porque se lo están perdiendo los oyentes. Pero sí tiene una caja que está agitando, que efectivamente pone el show de la palabra y dentro no sabemos de momento lo que hay ahí. Aquí están todos los elementos necesarios para elaborar una historia. Ajá. Acabamos de escuchar a Julianini, que ha hecho la introducción de este cuento. Y yo te pregunto así, de primeras, ¿tú qué crees que es importante para crear una historia? A ver si lo adivinas. Pues, hombre, generar curiosidad lo primero, llamar la atención del espectador o de la audiencia o del público, lógicamente. Vale. Y cuando te pones a escribir la historia, ¿qué es en lo primero que piensas, por ejemplo? Cuando te pones a escribirla, Sí. en el mensaje que quiero transmitir. En el mensaje, ¿vale? Por ahí tenemos ya un elemento, ¿vale? Que todavía no ha salido en la historia, es decir, no ha salido esa enseñanza que Julianini nos va a contar en esta historia, pero lo que sí que ha salido, ¿vale? Que es lo principal de las historias, es el personaje principal, es decir, el rey de los ratones, ¿no? Ha salido también el contexto, que es súper importante cuando contamos las historias, ¿no? Tenemos al rey de los ratones, aparte está como personaje secundario la princesa ratona, está también el ratón, ¿vale? Con el que le quiere casar el rey. Pero bueno, lo más importante que ha salido aquí es el personaje, que es lo principal. Ha salido el contexto porque Julianini nos cuenta que la historia se ambienta en unos arrozales de Japón y el objetivo también ha salido aquí. El objetivo del rey ratón es casar a su hija con alguien muy importante. Ese es el objetivo que tiene el rey ratón. O sea que fíjate, en un minuto Julianini nos ha hablado del rey ratón, del contexto en los arrozales de Japón, el objetivo que tiene el rey de casar a la hija. El reto. El reto, muy bien. Además con alguien, no con cualquiera, con alguien súper importante. Vamos a ver... Vamos a seguir escuchando. Eso Venga. es. Fue al sabio al que le solía consultar las cosas. Y el sabio le dijo que, según su parecer, el más importante de todos en el mundo, sin duda, era el sol. Sin duda era el sol, porque el sol nos ilumina a todos, el sol posibilita la vida, el crecimiento de las plantas, el calor. Pues el rey se puso en camino y anduvo hasta la cueva donde vivía el sol y le ofreció la mano de su hija. Pero el sol le dijo: mira, rey de los ratones, yo no soy el más importante. Ya me gustaría decirte que lo soy, pero no lo soy. ¿Sabes por qué? Porque más importante que yo es la nube. Si la nube se interpone delante de mí, me tapa y yo no puedo hacer nada, a pesar de lo importante y lo fuerte que sea, no puedo hacer nada. Así que más importante que yo, sin duda, es la nube. Entonces al rey de los ratones no le interesó nada el sol, lógicamente. Si la nube era más importante, fue a ver a la nube. Fue a ver a la nube y cuando le ofreció la mano de su hija, pues la nube le dijo: mira, yo estaría encantado, pero tengo que confesarte que no soy el más importante ni el más fuerte del mundo. Más importante y más fuerte es el viento, porque aunque yo quiera crear una masa en el cielo, viene el viento y me dispersa. Así que creo que con quien tienes que hablar es con el viento. Así que el rey se desentendió de las nubes y fue a ver al viento. Llegó a la cueva donde vivía el viento, le ofreció la mano de su hija y el viento le dijo: pues estaría encantado de aceptar el ofrecimiento, pero no soy yo a quien estás buscando. Realmente, yo puedo soplar muy fuerte, pero el muro de ladrillo que construyen los hombres siempre me frena. Así que, sin duda, mucho más importante y mucho más fuerte que yo es el muro de ladrillo de los hombres. Así que el rey le hizo así un aspaviento al viento y se fue a buscar el muro de ladrillos. Y cuando le ofreció la mano de su hija, el muro de ladrillos le dijo: mira, ¿sabes lo que te digo? Yo no soy el más importante, es verdad que resisto al viento con toda mi fuerza y mi poder, pero sin embargo hay alguien más fuerte y más importante que yo, que vive dentro de mí y que me va royendo poco a poco y al final hace que me derrumbe. ¿Y quién es? ¿Quién es?, preguntó el rey intrigado, y dijo el muro: sin duda,
Ahora acabamos de cortar porque no queremos desvelar el final, pero hay algunas cuestiones que nos quiere contar Mónica respecto a esta historia o el trocito de historia que hemos escuchado de Giulianini. Sí, yo creo que aquí va otro minuto y medio, y entonces aquí, no sé si te has dado cuenta en la historia, pero aquí lo que Giulianini ha hecho es poner un montón de obstáculos. Es decir, en una buena historia, cuanto más obstáculos haya para que el personaje consiga su objetivo final de casar a la hija con alguien importante, mucho mejor, porque tú estás ansioso de que llegue ese final, ¿no? De que llegue a conseguirlo. Entonces, Giulianini nos ha hablado de esas personas que él pensaba que eran importantes, ¿no? Del sol, de la nube, del viento, del muro, y uno tras otro, y tú diciendo, bueno, yo quiero ya que casen a la princesa ratona. ¿Quién es el más importante aquí, no? Entonces, los obstáculos son muy importantes para generar, ¿no? Pues esa atención. Esa atención, tú lo has dicho, muy bien, que hemos dicho además que la atención era muy importante. Con eso estamos captando la atención del espectador. Pero claro, ahora nos queda el final de la historia, que es lo más importante, que aquí vamos a analizar lo que viene. No sé si Javi nos lo puede poner. Venga. El pequeño ratoncito gris, que con su paciencia y sus dientes me hace hueco por dentro y me derrumba. Y de esta manera, el rey tuvo que aceptar que aquel ratoncito gris del principio que él había echado de allí con cajas destempladas porque pensaba que era un don nadie, tuvo que reconocer que era el más fuerte y el más importante del mundo. Cosa que además, hay que reconocer, le gustó mucho a la princesa ratona, porque desde que lo vio la primera vez, ella se había quedado un poco tocada. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Este cuento se ha acabado y hemos conocido ese desenlace que al final era el ratoncito. Era el ratoncito la solución, Sheila. En una historia tiene que haber una solución para que el rey llegue al objetivo, es decir, el rey ya ha conseguido casar, ¿no? Bueno, va a casar ya a la princesa ratona, ha encontrado a ese pretendiente, entonces ya ha encontrado la sorpresa, pero además lo ha hecho con el efecto sorpresa. ¿Quién te iba a decir a ti que el muro iba a decir que la persona más importante era el ratón, que iba poquito a poco royendo ese muro y era la persona más importante, que al final no se la ve, pero está ahí, ¿no? Uh-huh. Y ahí está la enseñanza que transmite la historia, ¿no? Tú lo has dicho al principio. Moraleja. Uh-huh. Moraleja. Cuando te he preguntado qué necesitas para contar una historia, necesitas un mensaje, una enseñanza, ¿no? Uh-huh. Aquí el mensaje de esta historia pues es el valor de la humildad, ¿no? Que muchas veces pensamos que la gente que tiene un aspecto como el sol, ¿no? Que piensas que es más potente, es más importante. Y al final hay personas detrás que van trabajando como hormiguitas uh-huh. y que bueno, que son también personas importantes. Yo quería añadir, para dar mayor expectación a todo esto que nos está contando Mónica Bóveda, que se prepara también sus secciones, trae tantas herramientas de apoyo, véase la batidora de historias, una especie de pizarra magnética donde ella va apuntando y van luego pegando tarjetas. Esto parece El Hormiguero versión radiofónica. Es todo reciclado, Sheila, que lo sepas. Muy bien, mejor todavía. Es que yo quiero que esto se retransmita en vídeo, Sheila, sería más... Estaría bien, pero bueno, a ver si para el año que viene, no sé, oye, ojalá que podamos evolucionar hacia una emisión pues de otra manera, ¿no? Sí. Pero... Bueno, este batidor del show de la palabra, el contador de historias, es también reciclado. Es de una marca de cacao de aquí, de Cantabria, además, local. Que parecía un tarrito de cacao, sí. Bueno. Entiendo que no puedo decir la marca, pero bueno, es cacao local, ajá. Que es el que tomo en casa, y lo he reciclado con los colores corporativos del show de la palabra. Y aquí meto el material, porque es que yo necesito traspasar la pantalla. ¿Dónde guardas de todos tus cachivaches, vamos a llamarlos así? En mi trastero. Tengo un laboratorio del show ahí. Bueno. Tiene que ser maravilloso. Nos colamos en el confinamiento en tu baño. Me acuerdo que lleno de palabras. Lleno de palabras de entusiasmo y de motivación. Y me encantaría a mí colarme un día en tu trastero, porque tiene que ser... Y esto también los he hecho yo, los imanes, donde he ido pegando las historias. Son imanes de la empresa donde trabajaba hace muchos años, que cuando nos compraron cambió la marca y me quedé con los imanes. Y los he pintado de pizarra. Pero eso no lo cuentes, a ver si te los van a pedir. Los iban a tirar y me los he quedado reciclados para el show. Bueno, se los iban a tirar.
Bueno, Mónica, oye, que ha sido un placer, además un ratito muy divertido que hemos pasado contigo. Ya te digo, esto es nada, una sección propia de un show en toda regla. Pues yo creo que pues como del hormiguero, una sección del hormiguero. Esto ya se ha convertido en ello. Bueno, que te deseo feliz tarde, feliz fin de semana y que estamos la próxima, el próximo viernes te veo aquí. Te emplazo, de nuevo, no me puedo quedar sin Mónica Bóveda y su show de la palabra. Ya estoy deseando venir, Un fuerte abrazo, Mónica. Adiós.